Hola a todos y bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para presentaros una de las últimas novedades de juegos de mesa de Editorial Nacional, en este caso Falomir Juegos, de la que hemos recibido dos copias de, como decíamos, estas novedades para el año 2022. Y estamos hablando, por un lado, de Circus y por otro lado de Galaxies. Dos juegos muy diferentes, pero muy adecuados para jugar en un rango, en un ambiente familiar o con nuestro grupo de amigos. En el caso de Circus, es un juego a partir de 8 años de 2 a 6 jugadores y con partidas que pueden estar entre los 15 minutos y la media hora en función del número de jugadores, y con la misma duración y la misma edad, pero de 2 a 4 jugadores, es Galaxies. Así que vamos a conocer un poco el contenido de cada juego y explicar la idea general de funcionamiento, la propuesta de cada uno de ellos, por si puede encajaros en vuestra ludoteca. Así que vamos allá. Empezaremos en este caso por Circus, este juego de Falomir que nos hará vivir aventuras en este mundo de ilusión y de magia. Como nos dice aquí el manual, vais a permitir que lo lea al derecho: 5 cartas secretas, un dado, estrategia, memoria, un poco de azar y mucha magia. No inventamos el circo, lo preparamos para que lo juegues. Bueno, pues ya nos llama la curiosidad, ¿no?, al leer esa presentación. El manual pues realmente es muy accesible, es breve, es directo y claro. El juego en sí trae un planteamiento directo y que no genera dudas, porque es un juego sencillo, pero pensamos que muy interesante. Además del manual viene un tablero de circo, digamos, con la pista central y una serie de espacios para losetas numerado del 1 al 5. También numeradas del 1 al 5 vienen las 6 pizarras que tendrá cada uno de los jugadores, donde deberán ir anotando las pistas que van recogiendo. Nos explicaremos la mecánica del juego. Tenemos estas 6 pizarras, lógicamente tenemos también los 6 rotuladores que permiten anotar y borrar sin ningún problema. Tenemos el conjunto de casi 100 cartas donde vienen diferentes personajes del circo, también el público, también la carpa, el mago, en fin, personajes del circo y elementos muy reconocibles de este mundo tan apasionante. Luego, losetas, que tenemos un total de 8 losetas, de las que se utilizarán 5 en principio durante la partida, aunque luego puede haber alguna variación, como os contaremos, y un dado de madera que en sus caras solo presenta las opciones del número 2 y el número 3. Pues con estos elementos podemos enfrentarnos a una partida de Circus de 2 a 6 jugadores, que vamos a tratar de explicaros ahora la idea general de este entretenido juego de Falomir. Bueno, pues en una partida de Circus lo primero que se hará será coger las losetas, que están identificadas con los elementos que antes os decíamos, los diferentes personajes, la mujer bala, el malabarista, la trapecista, el payaso, el jefe de pista, el mago, el público, la carpa. Esos elementos que estaban identificados también en las cartas. Se pondrán boca abajo, se tendrían que barajar y se elegirán un total de 5 que se colocarán de forma aleatoria en los espacios del tablero. Por tanto, esos espacios están numerados del 1 al 5 y también lo están las otras 3 losetas hasta 8, las devolvemos a la caja sin mirarlas nadie, porque podrían reutilizarse o entrar en la partida. Entonces es importante que no se sepa que las losetas están ahí, porque además influiría en el desarrollo del juego. Tenemos 5 losetas y tenemos 5 espacios. El juego consiste en adivinar las losetas que están aquí, qué elementos están, si está el mago, si está el trapecista, si está la carpa, si está el público, descubrir los 5 elementos y además ponerlos en orden del 1 al 5, tal como están aquí numerados. Esta posición puede cambiar durante la partida, de manera que en el momento en el que nosotros vayamos a arriesgarnos con la posible solución, tendremos que indicar qué losetas están presentes, pero además, en el momento en el que nosotros lo decimos, en qué posición está cada una del 1 al 5. Y esto parece una cuestión sencilla,
pero no lo va a ser tanto. Al principio de la partida, pues el jugador inicial, tirará el dado y saldrá un 2 o un 3, que son las dos opciones que hay. Por turnos, cada jugador podrá levantar, según salga un 2 o un 3, en este caso sale un 2, pues las dos losetas que quiera y en secreto las va a consultar. Y podrá anotar en su pizarrita, también sin que nadie le vea, cuáles son las losetas que ha descubierto y qué posición tienen en ese momento. El resto de los jugadores podrá hacer lo mismo, levantará también el mismo número de losetas, que podrán ser las mismas o podrán ser otras diferentes. Y en cualquier caso se hará en secreto y se anotará. Tendremos las dos primeras pistas para afrontar la partida. A partir de ahí se repartirán a los jugadores 6 cartas. Los jugadores siempre tendrán 6 cartas en total. Se repartirán 6 cartas a cada jugador. Vamos a hacer un ejemplo. Y después de repartir 6 cartas a cada jugador se pondrá un mazo central para poder realizar robos. En este caso nosotros hemos consultado 2 de las losetas. Tendremos que ver si entre nuestras cartas tenemos, porque aquí están también los mismos personajes que están en las losetas, de las cartas que tenemos en nuestra mano, de las 6, si tenemos alguna que coincida con la loseta, tendremos ya que identificarla, apartarla boca abajo sin que nadie lo vea, pero para que los demás jugadores sepan que ya tenemos una carta localizada. ¿Y esto por qué? Porque además de reunir la posición y establecerla en la pizarra, cuando nos vayamos a arriesgar a decir la solución, tendremos que tener las cartas correspondientes a la combinación de fichas y además tenerlas todas, ¿vale? ¿De acuerdo? Antes de revelar el secreto. Por lo tanto, si al principio tenemos ya una carta que coincide con alguna de las losetas, la colocaremos y el resto nos las quedaremos, lo mismo harán todos los jugadores, así sabremos qué cartas ya tiene cada uno en su poder, la loseta será secreta, y con el resto de cartas pues empezaremos a desarrollar los turnos de la partida que os explicaremos a continuación. En este caso yo tengo 2 opciones, es decir, yo lo que haré será, robaré una carta del mazo central, me la llevaré a mi mano y en ese momento podré o poner una carta, si he encontrado otra carta, de las que he descubierto la secuencia, de las losetas que ya conozco, ponerla boca abajo en mi zona de juego para indicar que ya tengo otra de las cartas de la secuencia que hay que descubrir, o si no, puedo jugarla en el mazo de descartes. Y aquí es donde está la diversión y el juego en sí. Tenemos una carta por cada personaje y esas cartas van a realizar diferentes acciones al jugarlas sobre la zona de descarte. Por ejemplo, pues el jefe de pista lo que me va a permitir es robarle a un jugador una de las cartas que tiene boca abajo en su zona de juego, llevármela. Ya le estoy fastidiando su secuencia de juego. El payaso, por ejemplo, pues el payaso pues puedo hacer un cambio en el orden de las fichas. Puedo empezar a cambiar fichas, puedo empezar ya a crear lío y confusión. Los jugadores tendrán que empezar a variar sus anotaciones y además ser rápidos, porque el turno de los jugadores va en secuencia y aquí nadie tiene que esperar por nadie. No hay un tiempo que haya que dejar, no hay ninguna indicación en las instrucciones. Yo puedo jugar esta carta, hacer este cambio, puede venir el jugador siguiente, hacer otro, volver a cambiar. Hay que estar rápidos y atentos a cómo se van moviendo las fichas en el tablero. La trapecista nos permite intercambiar cartas de mi mano con las cartas de la mano de otro jugador, que a lo mejor a mí me sirven para mi secuencia de losetas que estoy descubriendo. El malabarista pues, nos puede permitir hacer que alguien pierda su turno y no juegue en esa ronda. El mago, por ejemplo, nos permite ver alguna ficha de la combinación oculta. Lo que haré será lanzar el dado y en función del resultado que salga, pues voy a poder acceder a otras losetas y así, las veré yo solo, lógicamente, y así tendré más información, podré ir ampliando las pistas que conozco. Bueno, las cartas de público, la carta de carpa nos permitirán hacer otras acciones. Y hay 2 cartas distintas, que son la del ticket rojo, que sería como una entrada falsificada, nos dicen las instrucciones, y la del ticket dorado. Pues la carta falsificada nos permite acudir a las losetas que quedaron en la caja, las que desechamos al principio de la partida, y sustituirlas por otras losetas. Ahí, por ejemplo, si yo conozco una secuencia
de algunas losetas determinadas puedo fastidiar sacando losetas que no sean de las que yo conozco y otros jugadores sí, y cambiarlas por algunas de la caja, ya les estoy creando ese problema. Y al final el ticket dorado pues es una carta que se utiliza como comodín. Al final, cuando uno se quiere arriesgar, tiene que conseguir que esta secuencia de losetas y en este orden sea las que tiene anotadas en el mismo orden en su pizarra, y además tiene que conseguir que las cartas que ha puesto delante de él, ahora no coinciden evidentemente, simplemente hablamos en general, que las cartas que ha colocado delante de su zona de juego coinciden con los personajes o los elementos del circo que están en el tablero de circo, en el tablero central con esas losetas. Si consigue establecer el orden correcto por la posición de las losetas y además cuenta con esas cartas, pues al final habrá ganado la partida. Por lo tanto, esta idea sencilla de descubrir la secuencia de losetas se complica porque tengo que reunir las cartas, porque nos podemos robar cartas entre nosotros, porque pueden aparecer losetas de la caja que eliminen algunas de las que empezaron la partida, y además eso puede ocurrir con la partida muy avanzada. Puedo utilizar al mago y descubrir losetas antes de que otras personas las conozcan. En fin, puedo afectar a lo que los otros jugadores están haciendo y puedo ampliar o desarrollar mis pistas y mi información. Además, todo esto puede ocurrir de una forma muy rápida, por lo cual nos obliga a estar atentos. Además, en unas partidas que no se extienden mucho en el tiempo y que permiten pues, repetir una partida detrás de otra. Además, el juego, por si se juega en un entorno familiar en el que hay pues, niños que les puede costar un poco más, trae una opción de reglas para adaptarlo y hacerlo un poco más sencillo, y al mismo tiempo, si somos, pues se nos da muy bien este tipo de mecánicas y de juegos, pues las instrucciones también nos proponen pues un nivel con un poquito más de dificultad para que el juego nos suponga un reto y el juego pues tenga una rejugabilidad, una vida, un recorrido pues un poco más largo. Bueno, pues esta es una de las novedades de Falomir para este año 2022. Este Circus, este es el contenido, esta es la propuesta, y bueno, pues vosotros así podéis valorar si os puede encajar en vuestra ludoteca otra de las novedades de Falomir, que es este Galaxies. Este Galaxies, que como primera curiosidad os diremos que en la parte frontal de la tapa del juego, así como en todos los laterales, pues nos encontramos diferentes elementos que iluminan en la oscuridad. Por lo tanto, es muy fácil encontrar la caja a oscuras, pero además es muy gracioso, puede ser muy divertido, sobre todo para los más pequeños, una vez que la caja está en la estantería, porque además tiene algunos elementos que se pueden intuir cuáles van a ser los que se van a ver en la oscuridad, pero hay alguna sorpresa también. Y ahí os lo dejamos, para que una vez que tengáis la caja de este Galaxies, pues descubráis pues, esas sorpresas que se ocultan en la caja y que se pueden ver en la oscuridad. Este juego de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y entre 15 y 25 minutos nos dice la caja que durarían estas partidas. Un manual con un estilo retro, pues que a nosotros nos gusta bastante, y un manual que viene en 4 idiomas, español, inglés, francés y alemán. El manual es muy sencillo, nos explica los componentes del juego. Esta primera parte sería en español, esta segunda también, nos explica los tipos de losetas, las cartas de misión, y finalmente la última parte, pues la puntuación y demás. Como veis, las instrucciones son sencillas, luego ya vienen el resto de idiomas. Tendríamos un tablero por jugador, que son tableros similares, pero en distinto color y con algún elemento que los diferencia. No todos tienen los mismos motivos en las ilustraciones, y vienen, bueno, serían 4 galaxias con 4 identificadas con sus 4 nombres. Estos 4 nombres vendrían en el blog de puntuación que acompaña el juego, para que en lugar de ser jugador 1, 2, 3 o 4 o los nombres de los jugadores, pues ya son los nombres de las galaxias que figuran en cada uno de los tableros. También el juego acompaña un lápiz para poder realizar las anotaciones. Luego vienen las cartas de juego, que se dividen entre las cartas de misión, que nos van a dar puntos si conseguimos completar las misiones que nos proponen. Luego explicaremos cómo podemos completar esas misiones. Y luego las cartas de referencia, para que sepamos pues qué cuestiones nos van a puntuar, y en función de esto podamos ir tomando decisiones a la hora de colocar las losetas
en nuestro tablero de juego, nuestro tablero de Galaxia. También tendremos un elemento de madera muy chulo, un astronauta, que será el indicador del jugador inicial de la partida. Y por último, pues tendremos un buen montón de losetas, a ver si soy capaz, estoy aquí al revés, de sacar unas cuantas, os las enseño por aquí. Pues tenemos un buen montón de losetas que nos incorporarán pues diferentes elementos del juego que después explicaremos, bueno, pues qué son, cómo influyen, qué contienen, ¿vale? Pero que veáis que están muy chulas, están muy bien hechas, tienen pequeñas diferencias, pequeños elementos que van a hacer que luego podamos conseguir pues unas puntuaciones u otras y que nos lleven a colocarlas de una manera u otra en nuestro tablero, porque al final se trata de un juego tipo puzzle de colocación de losetas, en la que tendremos que buscar, pues, colocar losetas adyacentes a otras o colocar losetas en unas ubicaciones determinadas que nos permitan maximizar los puntos de nuestro tablero de Galaxia cuando la partida termine. La partida terminará cuando todos los tableros de Galaxia de todos los jugadores se hayan completado con las 16 losetas que puede colocar cada jugador. Así que, vistos los componentes, vamos a explicaros también pues, la idea general del juego para ver qué os parece este Galaxies de Falomir. Bueno, pues una vez vistos los componentes, preparamos una partida tipo, en este caso para dos jugadores que nos cogen mejor los elementos, repartiríamos un tablero a cada jugador, le daríamos una carta de ayuda donde tiene la referencia de cómo va a ser la puntuación en el juego. Luego bajaríamos las cartas de misión. Las cartas de misión y de todas las cartas sacaríamos 4 cartas de misión al centro de la mesa. A la vista de todos los jugadores, estas cartas van a proporcionar puntos a los jugadores. Igualmente prepararíamos las losetas en uno o en 2 montones, según como nos resulte más cómodo en una zona de robo. Y desplegaríamos a la vista tantas losetas como el doble de jugadores más una. En este caso, para 2 jugadores, pues desplegaríamos 5. Y al final, pues uno de los jugadores sería el jugador inicial, que tendría pues la ficha que lo distingue como tal. El turno es muy fácil, se desarrolla en un turno de ida y vuelta en el que los jugadores van a robar 2 losetas pero de forma alternativa. El primer jugador robaría una loseta y tendría que colocarla en su tablero de juego, en su tablero de Galaxia, y ya no podría cambiarla de sitio durante toda la partida. Después el segundo jugador haría lo mismo, volvería el turno al segundo jugador y el primer jugador terminaría esta primera ronda. La loseta sobrante se colocaría pues en un mazo de descartes de losetas. Y se dispondrían otra vez el mismo número de losetas, en este caso 5, para que el siguiente jugador pudiera efectuar pues otra vez la ronda siguiendo ese orden que os comentábamos. A partir de ahí se trata de la estrategia. Hay un poco de azar según que los losetas van saliendo, pero se puede mitigar según vamos jugando, vamos conociendo más o menos cuántas losetas hay de cada tipo que ofrecen las losetas, y así bueno, podemos mitigar un poco el azar organizando nuestra distribución. Vamos a puntuar primero atendiendo a las cartas de misión. Las cartas de misión simplemente nos indican que el primer jugador que ocupe los espacios de su tablero que marcan las cartas de misión reclama la carta correspondiente y se lleva los puntos. Pero al mismo tiempo la forma en la que coloquemos las losetas nos va a dar puntuación, porque las losetas tienen diversos elementos. Aparecen planetas, aparecen aliens, aparecen ovnis, aparecen meteoritos. Y luego en los 4 laterales de la loseta hay unos elementos que pueden estar activados o no activados. Esto hace que la combinación de losetas, pues por planetas en línea, aliens en línea de diferente color, planetas de diferente tipo, grupos de ovnis o grupos de meteoritos, nos vayan a puntuar las losetas por líneas, por columnas, por grupos de 4, por determinadas losetas que puntúan si están colocadas en los bordes de nuestro tablero y en la dirección adecuada. Y al mismo tiempo tratar de cumplir las misiones. Por lo tanto, si intentas colocar las losetas como te marcan las cartas de misión, a lo mejor eso te impide cumplir determinados objetivos con más facilidad. Y si te lanzas a cumplir una determinada línea, a lo mejor no avanzas a cumplir las misiones.
Por lo tanto, es un juego muy sencillo de planteamiento, pero que requiere de una estrategia y de saber hacer las cosas en cada momento, con las losetas que tenemos a la vista, mirando también lo que está haciendo nuestro oponente y tratando de organizar nuestro tablero, en el que al final solamente vamos a poner 16 losetas, por lo tanto vamos a jugar 8 rondas solamente. Cuando los dos tableros estén completos, se terminará la partida y se contarán los puntos. Por lo tanto, tendremos que haber hecho un buen puzzle de losetas, pues colocando aliens de diferente color, planetas también de diferente color, agrupando los meteoritos, los ovnis, en fin, todos esos elementos que os decía antes que pueden puntuar y tratando de llevarnos el primero, la mayor cantidad de cartas de emisión posible. Estas cartas no se reponen ni se añaden más. Hay más cartas, como habéis visto, hay más cartas de emisión, pero solo va a haber 4 durante la partida. Al final el juego escala perfectamente, independientemente de que sean 2, 3 o 4 jugadores, porque bueno, es esta competencia por hacer el puzzle lo mejor posible y sacar la mayor rentabilidad de puntos. La carta de referencia de puntos nos será muy útil al principio de las partidas, pero luego ya nos acostumbramos y ya sabemos cómo nos van a puntuar según qué elementos tienen las losetas. Bueno, por lo tanto, una propuesta de colocación de losetas muy válida para jugar en un rango familiar o con amigos, muy fácil de explicar. Buena idea la carta de ayuda, sobre todo para el principio, cuando introducimos nuevos jugadores en las partidas. Y bueno, un juego muy sencillo, muy amigable, muy accesible y bueno, y con ese elemento sorpresa que os decíamos de que hay elementos de la caja que se pueden ver en la oscuridad y que puede resultar gracioso o atractivo para los más pequeños, incluso para tener en la habitación, pues decorando una estantería. Finalmente, estas son las dos propuestas de Falomir, novedades para este 2022, Circus, Galaxies, juegos muy adecuados para un entorno familiar o entre amigos, juegos muy accesibles y de fácil explicación, un juego de colocación de losetas en un tablero en el que hay que obtener la maximización de puntos en esa colocación de losetas, un juego, bueno, pues de memoria, de rapidez, de atención y de mucha interacción entre los jugadores para tratar de fastidiarles lo que están haciendo. O sea, es un juego también muy divertido, pero en el que hay que saber llevar esa interacción, porque para ganar vamos a tener que fastidiar a los otros jugadores. Sí que en Circus, al igual que Galaxies trae unas cartas de referencia de cómo se puntúa, quizás sí que en Circus echamos de menos unas cartas de referencia que nos digan qué acciones realiza cada carta. Eso es lo que echamos un poco de menos, porque en las primeras partidas el manual lo explica, pero claro, el manual rondando por todos los jugadores en un juego que pueden jugar hasta 6 jugadores, pues hubiera sido mejor solución hacer unas cartas de ayuda, de referencia, aunque no fueran 6, que fueran 3, por ejemplo, para repartir cada 2 jugadores y tener a mano saber qué acciones hace cada personaje. Eso es lo único que echamos en falta de este juego, pero que por el resto cualquiera de los dos juegos pues está muy completo en componentes. Estos vídeos, con estos contenidos y con otras propuestas, los podéis ver aquí en el canal de MiniMeeple, vuestro canal de juegos de mesa. Ya sabéis que estamos presentes también en Instagram y en Facebook. Os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar. Esperamos vuestros comentarios y os animamos a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para estar atentos a las novedades, porque sin duda seguiremos aportando nuevos contenidos que seguramente serán de vuestro interés. Pues nada, esperamos vuestras opiniones. Muchas gracias como siempre por vernos, que eso nos ayuda a seguir creciendo y con ilusión a seguir mostrando estos contenidos y divulgando los juegos de mesa. Y os esperamos en próximas propuestas y próximos vídeos aquí en el canal de MiniMeeple. Así que gracias y adiós a todos.